Canviem de registre per presentar la següent conferenciant. Dir-vos que quan acabi l'Andrea també hi haurà una petita pausa per qui ho necessiti. La segona convidada és Andrea Graus Ferrer. Canviem de registre per explorar amb ella el substrat invisible i simbòlic de les imatges. En aquest sentit, l'hem convidat per abordar la influència de l'espiritisme, la clarividència i l'inconscient que van tenir en la mirada de l'art de postguerra. Pensem que la seva investigació pot ajudar a entendre com la recerca psíquica, l'espiritualitat i les idees del subconscient van confluir en la construcció d'imatges que van intuir nous mons possibles. Andrea Graus Ferrer és investigadora Ramon y Cajal per la Institució Milà i Fontanals d'Investigació en Humanitats del CSIC, doctora en Història de la Ciència per la Universitat Autònoma de Barcelona. És autora de Ciència i Espiritisme a Espanya, 1880-1930, per l'editorial Comares, publicat al 2019, i ha publicat treballs sobre la història de les investigacions psíquiques amb mèdiums, la hipnosi i els fenòmens místics del segle XIX i començaments del segle XX. La seva línia actual se centra en la història dels nens prodigis i el talent infantil a l'Europa contemporània, tema del seu proper llibre. La conferència que ens ofereix avui pren per títol Un context visionari, espiritisme, clarividència i inconscient. Gràcies, Andrea. Muchas gracias, buenas tardes a todos y agradecer también la invitación tanto por parte de la dirección de Irma Prieto y la gente que me ha estado ayudando a nivel práctico y teórico para prepararme, pues tanto Pablo Ayucuz como también Ruiz Barnes. Mi ponencia busca encontrar algunas conexiones entre vivencias de Tapias relacionadas pues, con lo maravilloso, con lo visionario, durante su infancia, adolescencia y primera juventud, situándolas un poco en el contexto que las favoreció, porque yo al fin y al cabo soy historiadora de formación, ¿no? Iré desgranando acontecimientos sociales y científicos ligados a estos episodios más íntimos del artista, que he podido leer sobre todo en sus memorias, a través de estos tres conceptos clave del título: espiritismo, clarividencia e inconsciente, que en cierto modo también pues, siguen un poco un orden cronológico. Con el espiritismo nos situaremos en la infancia de Tapias y más en particular en el contexto de la Segunda República, que fue pues, muy favorable, como veremos, al espiritismo y que también pues, alimentó en el padre de Tapias una vena como escritor de novelas policíaco-espiritistas. Seguidamente analizaremos algunas experiencias visionarias clarividentes que Tapias relata en sus memorias, ligadas a una adolescencia, a una primera juventud que él describe como enferma. Y como veremos, estas relaciones entre enfermedad y clarividencia pues, también se alimentaron dentro del contexto médico-psicológico de la época. Y finalmente pues, hablaremos un poco de la influencia del inconsciente en Tapias, pero especialmente de un inconsciente, digamos, no freudiano, como autores, por ejemplo, como Jung, y también con sus formas anteriores, ¿no? Por ejemplo, el automatismo psicológico, que también pues, se relacionan con técnicas como el dibujo, como la escritura automática, que estaban aplicadas por los surrealistas, pero que tienen su origen en prácticas espiritistas decimonónicas. Entonces nos situamos en el primer contexto. A ver, espiritismo. Digamos, espiritismo entendido en el sentido moderno que tenemos un poco todos en mente, ¿no? De mediums, de ouijas, de tablas giratorias, comunicación con los espíritus, que es una moda que digamos que llega a Europa desde Estados Unidos a mediados de los años 1850, alcanza una gran popularidad. Sin embargo, el espiritismo que llega a España y que se propaga no es propiamente este espiritismo victoriano, sino una reinterpretación francesa de la mano de un pedagogo e intelectual conocido mediante el seudónimo de Allan Kardec. Esta doctrina espiritista de Kardec pues, combinó pensamientos políticos en boga en la época, como era el socialismo utópico, con teorías orientales sobre la reencarnación. El espiritismo de Kardec se veía a sí mismo como una religión científica, consideraba que los espíritus eran entidades naturales y por lo tanto pues comunicarse con ellos también
era, digamos, un fenómeno natural. Este espiritismo de Kardec cuajó especialmente en los países de tradición latina, tanto en el sur de Europa como también en América Latina, y en Cataluña se propagó de forma, digamos, clandestina a través de los ambientes, sobre todo urbanos, tanto en Barcelona como en ciudades periféricas, como Terrassa, como Sabadell. Y en 1861 se produjo un auto de fe donde la Iglesia Católica ordenó quemar varios libros y panfletos espiritistas que habían sido introducidos de forma ilegal desde Francia a través del puerto de Barcelona. Lo interesante es que, en contra de lo que la Iglesia pretendía, al final este auto de fe ayudó a que el movimiento espiritista se propagara pues, dentro de los movimientos anticlericales como anarquistas, librepensadores, masones. En este sentido, el espiritismo en España y en Cataluña muy en particular pues, se presentó ante todo como un movimiento muy revulsivo a nivel social, el cual buscó situarse a la vanguardia en aspectos relacionados con la educación laica y universal, con la emancipación de la mujer, con la formación de formas de caridad seglares capaces de ejercer de contrapoder con la Iglesia Católica. El movimiento espiritista siguió creciendo, ¿no?, durante las primeras décadas del siglo XX, y la infancia de Tàpies transcurre en un momento en este ambiente donde el espiritismo, como aliado pues, de los librepensadores y los anarquistas, contaba pues, con centros espiritistas en cada barrio de Barcelona, estaba organizado en federaciones regionales, nacionales e internacionales. Y lo interesante es que en 1934, en plena Segunda República, cuando Tàpies tiene 10 años, Barcelona fue la sede del V Congreso Espiritista Internacional. El ambiente de la Segunda República pues, era muy receptivo a este movimiento espiritista, y de hecho fue la primera vez que un congreso de este tipo recibió el apoyo de las autoridades políticas locales. En concreto, pues, del Ayuntamiento de Barcelona, con Pi i Sunyer de alcalde, cedió la sede del Palacio de la Metalurgia y el Palacio de las Proyecciones de Montjuïc para el desarrollo del evento. Ambos edificios habían sido construidos para la Exposición Universal del 1929, y asimismo pues, las delegaciones del Congreso incluso fueron recibidas tanto en el Ayuntamiento de Barcelona por Pi i Sunyer, pero también en el Palau de la Generalitat por Lluís Companys. Se decía que la esposa de Companys celebraba sesiones, digamos, espiritistas en su hogar, así que había también tal vez cierta recepción, ¿no?, para este tipo de eventos. Y al mismo tiempo Companys lamentó no poder asistir él mismo a este encuentro, pero mandó un delegado en su nombre. Además, parte de esta buena sintonía entre la Generalitat de Cataluña y el Congreso Espiritista vino propiciada seguramente la mano de Hubert Torras, que era un médico leridano, un espiritista declarado, miembro de Esquerra Republicana de Cataluña, quien de hecho habría aspirado a la presidencia en lugar de Companys, si no fuera pues, porque una creciente sordera se lo impidió. Y en 1934 Hubert Torras era diputado del Parlamento de Cataluña, participó, como vemos en la imagen, en este Congreso Espiritista Internacional, y recordó cómo en Barcelona se quemaron estos libros espiritistas en 1861 durante ese auto de fe, mientras que entonces pues, el Ayuntamiento, la Generalitat eran muy receptivos a este encuentro, ¿no? O sea, desde su punto de vista, el espiritismo había triunfado finalmente en este ambiente. Hay muchos indicios que también nos invitan a pensar que, a pesar de contar con solo 10 años, Tàpies no fue, digamos, ajeno a lo que era, digamos, el espiritismo en su momento, ni al congreso que se celebró pues, en la Barcelona del 34. El evento, evidentemente, no pasó desapercibido en la prensa de la época, pues fue objeto, ¿no?, de la crónica periodística. Y además, en esta época, el padre de Tàpies, que era abogado, tenía también estrechas conexiones con el gobierno catalán. De hecho, incluso fue llamado más tarde como testigo en el Consejo de Guerra del 39 contra Lluís Companys, y como relata Tàpies en sus memorias, este hecho generó mucha ansiedad en su padre, que tenía pues, gran estima por Companys,
y aseguró de que no diría nada que no pudiera perjudicarlo. El padre Tapias era además un aficionado al esoterismo, digamos grosso modo, el pensamiento oriental, los fenómenos espiritistas, a pesar, digamos, de que era pues católico, ¿no? Y algunas de las ramas de la familia Tapias fueron especialmente fervorosas del catolicismo, sino como practicante del espiritismo. A nivel teórico, su padre sí que poseía una nutrida biblioteca sobre este tema, sobre la cual Tapias se interesó, ¿no? Desde pequeño. Tapias cuenta que durante el año del Congreso Espiritista, en 1934, el padre se dedicaba a escribir en catalán extrañas narraciones llenas de misterio, inspiradas por autores como Edgar Allan Poe, Josep Maria Folch i Torres y Arthur Conan Doyle, que fue también un declarado espiritista y, digamos, experimentador, ¿no? De los fenómenos con mediums. Dichas narraciones trataban sobre las obsesiones paternas con el más allá y la muerte, mezcladas con las novelas policíacas que leía cada noche, y sus escritos tenían por título El asesinato en el espectro, La atracción de los muertos, Con los muertos no hablo. Dados sus intereses, no es descabellado pensar que el padre de Tapias incluso pudiera asistir, ¿no?, a alguna ponencia de este Congreso Espiritista del 34, como lo hicieron tantos otros miembros de la Generalitat, del Ayuntamiento, y resulta imposible presuponer que este congreso, o digamos los fenómenos espiritistas en general, pues fueron un tema de discusión ocasional, ¿no?, en los almuerzos, en las cenas de la familia Tapias. Si bien no parece que estas primeras narraciones en catalán se publicaran, sí que sabemos que en 1942 el padre de Tapias publicó esta novela policíaco-espiritista llamada Los crímenes del fantasma, mediante un seudónimo, el seudónimo de Coronel Hans. Tapias la cita en sus memorias, ¿no?, es de presuponer pues, que la leyó, sin entrar en detalles. Su padre la publicó en esta editorial que se llamaba Memphis, que era una editorial que él mismo fundó, y donde también en 1945 publicó esa otra novela de Bosque Barret, a la izquierda, cuya portada ilustró un joven Tapias de 21 años. En la novela Los crímenes del fantasma se narra el misterioso asesinato de un conde aficionado a la filatelia, el espiritismo y el hipnotismo en Barcelona. Como vemos también en la portada, el homicidio se produce, digamos, en la sala de la biblioteca, que estaba cerrado con llave por dentro. De ahí pues que se piense que puede haberlo producido, o sea, que el crimen lo puede haber producido un fantasma. En la novela se relata una sesión espiritista llevada a cabo con la sobrina del conde, que es medium, con objeto pues también de intentar descubrir este asesino. Y lo interesante es que los libros de la biblioteca del conde, ¿no?, o sea, este personaje de ficción de la novela, nos dan una idea de los que también eran probablemente o fueron los de la colección del padre de Tapias. Entre ellos pues se citan muchas obras de Allan Kardec, ¿no?, este fundador de la doctrina espiritista. También se citan pues, muchos libros de magnetismo, de mesmerismo, ¿no?, es decir, estas corrientes que precedieron al hipnotismo, estudios sobre el fenómeno de las mesas giratorias durante las sesiones espiritistas, así como también varias obras de Freud. Además, se menciona que el conde, este personaje, era un experto en investigaciones psíquicas, que en aquella época era una forma pues, de referirse a las investigaciones experimentales con mediums, lo que hoy podríamos llamar más como parapsicología. La novela cita varias obras fundacionales de las investigaciones psíquicas en Europa, y muy en particular pues, este libro de Gurney, Myers y Podmore, Phantasms of the Living. Estos tres profesores de la Universidad de Cambridge fueron fundadores en 1882 de esta Society for Psychical Research, que fue la primera sociedad, digamos, científica dedicada a las investigaciones psíquicas con fenómenos del espiritismo, de la mediunidad, de la clarividencia, una sociedad que de hecho sigue activa en la actualidad. Y este libro, Phantasms of the Living, es una investigación de unas 700 páginas que recoge casos de personas que al borde de la muerte, digamos, son situaciones
extremas habrían abandonado momentáneamente su cuerpo y se habrían aparecido a otros, ¿no? Se trata pues como de apariciones de vivos, no de apariciones de muertos, que era un fenómeno que también se estudiaba dentro del hipnotismo. En la novela del padre de Tapias se concluye que el asesino es el criado del conde, pero que produjo el asesinato, digamos, a distancia mediante la sugestión hipnótica de una joven que cometió, pues eso, el crimen, ¿no?, de forma inconsciente. Se refleja pues uno de estos grandes miedos asociados al hipnotismo, sobre todo dentro del catolicismo, que era la posibilidad de ser sugestionado pues para llevar a cabo acciones criminales durante este estado de pérdida de conciencia que representa el estado hipnótico. Varios de los libros que se exponen en la vitrina, ¿no?, de la exposición también representan este universo entre el crimen, la hipnosis, el espiritismo, del que bebe pues, la novela del padre Tapias, como por ejemplo esta investigación del sacerdote Carlos María de Heredia sobre los grados espiritistas, donde destapó varios trucos como de magia, ¿no?, que usaban los mediums, o el libro Lo inconsciente y el crimen, prologado por un experto de la hipnosis de la época, el médico César Juarros. Con estas referencias del contexto de la infancia, la adolescencia y un poco de la familia, podemos deducir la predisposición que pudo tener Tapias a coger cierto grado, digamos, de misterio en sus vivencias. Y así llegamos, digamos, al segundo concepto que he destacado en mi título, que sería el concepto de clarividencia. Desde muy joven, Tapias sintió pues, una gran atracción por todo aquello que consideraba como oculto, pecaminoso, anormal. De ahí que se sumergiera pues, en volúmenes de la biblioteca de su padre, como la historia de los heterodoxos españoles de Menéndez y Pelayo, que tiene también pues, varias partes dedicadas al espiritismo. Si bien la novela que acabamos de comentar, Los crímenes del fantasma, al final trataba sobre todo de las investigaciones psíquicas con los fenómenos extraordinarios del hipnotismo y la clarividencia, ello también se refleja pues, en muchos de los trabajos científicos de la época pues, sobre bilocaciones, apariciones de personas vivas y otros fenómenos que en vez de atribuirse propiamente a los espíritus, se atribuyen pues, a facultades como la telepatía, a fuerzas, digamos, mentales irradiadas por un medium, es decir, pues, al ser humano. En este sentido podemos decir que el interés principal de la biblioteca espiritista paterna de Tapias, pues, a la que Tapias tuvo acceso, lidiaba no tanto con el espiritismo, sino con este tipo de investigaciones más experimentales, con la clarividencia y con las posibilidades, ¿no?, que éstas ofrecen para acceder a otras realidades, que se supone que es una experiencia a la que parece que el propio Tapias tuvo acceso. Como muchos casos en la historia, la clarividencia de Tapias viene ligada a la experiencia de la enfermedad. En sus memorias, Tapias describe gran parte de su adolescencia y juventud como una juventud enferma. Durante esta época sufrió de prolongados periodos de fiebre y asfixias alimentados por una especie de enfermedad pulmonar, seguramente pues, derivada de las malas condiciones de la guerra civil y la inmediata posguerra. De salud frágil, ya de niño había realizado estancias en Puigcerdá con su familia, un poco pues, para huir del aire contaminado de Barcelona, mejorar su salud. Y además su adolescencia ha transcurrido de nuevo en parte respirando el aire de los Pirineos, donde a los 18 años realizó una estancia larga en un sanatorio para curar una lesión pulmonar que hizo que Tapias se sintiera, él mismo se describe a sí mismo como una especie de Hans Castor en su montaña mágica. En Tapias la enfermedad viene acompañada de episodios que él mismo tacha de clarividentes. De adolescente describió sus primeros episodios de fiebre y asfixia como visiones sobre el vacío interior de su cuerpo. Esta pérdida de aliento lo sumía como en un estado orgiástico que más tarde pues, asoció a las prácticas tántricas. Al mismo tiempo, escribe Tapias, me parecía que estas lecciones me proporcionaban una extraña clarividencia que me descubría una realidad que me parecía más auténtica de la que ve la gente normal. Es importante constatar
que desde finales del siglo XIX, desde el ámbito médico-psicológico, se generó una asociación entre lo que serían como estados visionarios y los estados, digamos, de enfermedad general, ¿no? Tanto de tipo fisiológico como mental. Desde este punto de vista, la mariunidad, la clarividencia, no era más que el resultado de estados fisiológicos y psicológicos anormales, ¿no? O alterados. Por ejemplo, pues la malnutrición, la anorexia, se asociaba como una causa frecuente de visiones. Al mismo tiempo, la comunicación con los espíritus se atribuía a desórdenes de la personalidad, como la disociación, las personalidades múltiples. Desde este punto de vista, digamos que los espíritus que decían comunicarse con el medium se interpretaban pues, como personalidades inconscientes del medium que se desarrollaban al margen, ¿no? de la personalidad consciente. Los médicos, psiquiatras y psicólogos que teorizaron sobre estas cuestiones proliferaron en gran medida dentro del contexto de la Tercera República Francesa a partir de los años 1870, que es un momento pues, de claro republicanismo laicista, anticlerical, donde la medicina, el alienismo, lo que busca también es medicalizar la experiencia visionaria, tanto dentro del catolicismo como del espiritismo. Y de hecho, mucha de la iconografía fotográfica que se realiza en ese momento de las pacientes histéricas internadas en el Hospital de la Salpêtrière en París se asocia también a estados místicos, como por ejemplo el éxtasis, la crucifixión. En relación con el espiritismo también se produjeron múltiples tratados que relacionaban pues, la mediumnidad con la histeria. Desde este punto de vista, la medium, como la histérica, representa que gozaba con la simulación, con el engaño, pero que no siempre era consciente de sus artimañas. Por lo tanto, el fraude inconsciente acabó prosperando como una especie de explicación médica para los fenómenos de la clarividencia. Estas teorías triunfaron no solo en la Francia republicana, sino también en España y en Cataluña muy en particular. Y no sería sorprendente que en la nutrida pues, biblioteca paterna de los Tapias se hallara también una copia de los estados subconscientes y las aberraciones de la personalidad, un libro del doctor, se ha quedado sin sonido, un libro del doctor Victor Malzieu, que se publicó en 1904, donde en otras cuestiones pues, también relató cómo curó mediante la hipnosis a una medium de Tarrasa que se llamaba Teresa Esquius, o este otro libro, El espiritismo ante la ciencia, del astrónomo Josep Comas y Solà, donde se narraron varias sesiones de espiritismo experimental a principios del siglo XX con una medium de Barcelona llamada Carmen Domínguez, donde asistieron también muchos médicos de la ciudad condal, como por ejemplo el psiquiatra Jeroni Strany. En todos estos casos se cuestionó la salud mental de la medium y se buscaron explicaciones pues, psicopatológicas para intentar justificar estos fenómenos mediúmicos. Así, digamos que desde la medicina la clarividencia se construyó claramente pues, como un estado psicopatológico asociado a la anormalidad, que es tal y como dijo experimentarla Tapias durante estas primeras visiones de adolescente pues, causados por la asfixia, las fiebres. A estos primeros episodios de malestar también se le empezaron a sumar toda una serie de pesadillas, de sueños, que el propio Tapias describió como clarividentes o premonitorios. Uno de estos sueños lo marcó muy particularmente. Tras una recaída en su enfermedad pulmonar al final de la adolescencia, Tapias soñó que tomaba la decisión de suicidarse tirándose por el patio interior de la isla de casas de la Champla, donde vivía con su familia, pero cuando se disponía a hacerlo, su madre lo sorprendía y caía muerta, fulminada por un ataque al corazón. Entonces Tapias empezaba a gritar: "Por mi culpa, madre ha muerto", momento en que se despertó de su pesadilla. Esa misma noche, tras volver a dormirse, lo despertaron los gritos de un vecino que gritaba: "Por mi culpa, madre ha muerto". Y en el patio interior encontraron el cuerpo de la madre del vecino, que padecía demencia y se había tirado al vacío pues, mientras su hijo dormía. Tapias vivió
estos hechos no como, digamos, una simple coincidencia, sino realmente como una experiencia de premonición, y en sus memorias escribió, es una cita larga, pero creo que merece la pena leerla entera. Dice: me horrorizó pensar que tal vez sin saberlo tenía una especie de dotes de captación mediúmnica y que había estado en comunicación mental con esa pobre loca, la mujer pues que se suicidó, ¿no?, por el patio de casas de la Champla, los pensamientos de la cual a distancia me habían provocado ese sueño, esa pesadilla. Durante mucho tiempo seguí imaginando que por las noches ella me enviaba extraños mensajes desde otro mundo, mensajes que creía que contribuían o eran la causa de muchas de las perturbaciones que me atormentaban en esos tiempos. Era tal vez el síntoma de una hipersensibilidad fuera de lo común que me permitía, sin proponérmelo inconscientemente, captar muchos hechos lejanos que me rodeaban. Era tal vez que realmente podía sentir la unión de todo. Digamos que Tapia se reconoce así como una especie de medium clarividente o visionario involuntario, y es interesante constatar pues, que también usa muchos conceptos propios del espiritismo, de las investigaciones psíquicas, del hipnotismo de la época, como captación mediúmnica, comunicación mental a distancia, mensajes de otro mundo, hipersensibilidad. No en vano, pues a los mediums también se les llamaba muchas veces sensitivos, y ello me lleva a referirme al último concepto que apuntaba en el título, que es el concepto de inconsciente. En este caso quizás sería más adecuado referirme a estados subconscientes, ya que muchas veces me refiero a formas del inconsciente antes del afianzamiento, digamos, del inconsciente del psicoanálisis freudiano, así como también a sus versiones alternativas de la mano de médicos y psicólogos como Carl Gustav Jung. Como mostró el historiador de la psiquiatría, Henri Ellenberger, las formas que tomó el inconsciente pues antes de Freud fueron muy variadas y se propagaron pues a lo largo del siglo XIX, sobre todo a través del mesmerismo, la hipnosis y también a través de los casos de mediunidad y espiritismo. Se utilizaban varios términos en la época, entre los cuales destacaba el concepto de automatismo, y uno de los principales teóricos del automatismo fue el médico Pierre Janet, también discípulo, digamos, de la escuela de la Salpêtrière en París. La tesis doctoral de Janet en medicina se tituló El automatismo psicológico y se basó en varios casos de hipnotismo, de clarividencia, que estudió en los asilos del norte de Francia a través de pacientes histéricas, muchas veces que se decían a ellas mismas pues médiums o visionarias. Desde el inicio el espiritismo también se apropió de muchos términos psicológicos, como el propio término de automatismo. Para los espiritistas no existía una separación entre el espíritu y la mente, de ahí que consideraran que el espiritismo contribuía a la emergente psicología científica. La revista que fundó el padre de la doctrina espiritista, Allan Kardec, en 1858, llevaba por subtítulo el nombre de Revista de Estudios Psicológicos y de Espiritualismo Experimental. Y en España también había muchos centros de espiritistas que se hacían llamar psicológicos, como por ejemplo el Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos, que no era más que el centro espiritista más importante de la ciudad condal a principios del siglo XX. El automatismo tuvo mucha importancia para los espiritistas. Los fenómenos, digamos, del dibujo automático, de la escritura automática, dentro del mundo espiritista hacían referencias a estos dibujos, a estos mensajes que los espíritus, que los mediums canalizaban, ¿no?, que les mandaban los espíritus y los canalizaban a través de este movimiento automático, ¿no?, es decir, inconsciente, de la mano del medium. Sabemos que a principios del siglo XX fueron los surrealistas, con André Breton en cabeza, quienes se interesaron por estas prácticas del dibujo y la escritura automáticos y reivindicaron el valor artístico de las creaciones de algunos mediums. Lamentablemente hoy en día, ¿no?, cuando se habla de estas técnicas se suele pensar casi en exclusiva en el surrealismo, digamos de carácter marcadamente masculino, y se olvidan estas prácticas espiritistas, en general femeninas, que dieron luz al fenómeno.
Hasta cierto punto podemos afirmar que hubo pues, una apropiación masculina de técnicas que tuvieron origen en mujeres mediums, lo cual también ha contribuido a invisibilizar su rol. El colectivo artístico que cofundó Tàpies, Daualset y muy en especial el poeta Joan Brossa y el pintor Joan Pons, aplicaban las técnicas de la escritura y el dibujo automáticos, pues, inspirados por el surrealismo, pero además a principios de los años 50, animados por un conocido de Brossa, visitaron a la medium y artista Josefa Tolrà, que era una payesa de Cambrils, del Maresme, que aplicaba estas técnicas desde el punto de vista espiritista. Durante el franquismo, el espiritismo, como la masonería, estaba perseguido. El régimen, digamos que aniquiló toda esa red de centros y de federaciones que tomaron parte en el Congreso Espiritista del 34, y además, pues bueno, muchos espiritistas como republicanos se exiliaron tras la Guerra Civil. Digamos, en ese sentido, durante el franquismo, el espiritismo pues pasó a ser un movimiento muy residual, clandestino, sin los órganos de actividad y propaganda y de reforma social, ¿no?, que le habían caracterizado hasta ese momento, y de ahí que, pues, que las visitas también a una medium como Josefa Tolrà se desarrollaron desde la estricta intimidad. Sin formación artística, Tolrà pues, realizaba dibujos y bordados inspirados por los espíritus, los cuales pues, muchas veces tenían una función curativa para la persona que lo recibía. Y en enero del 1956, los miembros de Daualset, que estaban también pues, digamos, fascinados por sus creaciones, junto con el colectivo Club 49, presentaron en la Sala Gaspar una serie de dibujos y pinturas fluídicos que se llamaba de Tolrà. El crítico de arte Alexandra Sirisi presentó a la medium artista y se refirió a ella como una pintora histérica, estrechando estos lazos entre clarividencia, mediunidad y histeria que hemos comentado un poco antes. En los últimos años la figura y este patrimonio artístico de Tolrà ha sido rescatado por la historiadora del arte Pilar Bonet, a través de la cual se ha articulado este grupo de investigación, Visionary Women Art, del cual yo también formo parte, y que constituimos un colectivo de historiadoras, artistas, comisarias de museos interesadas por este arte de mujeres mediums, místicas, visionarias, de finales del siglo XIX y principios del XX. Más allá del automatismo, dentro del grupo de Daualset, como dentro del surrealismo, se leyó mucho sobre psicoanálisis e inconsciente en sus múltiples ramas, y tanto Brossa como Tàpies citan a menudo la pasión que sentían por las obras de Carl Gustav Jung, quien rompió con Freud en 1913 por un desacuerdo, en lo que sería la función de la libido en la interpretación del inconsciente. Mediante la biblioteca paterna, Tàpies tuvo acceso a las traducciones al español de Jung y de otro díscolo del psicoanálisis freudiano, como Alfred Adler, que fueron llevadas a cabo en los años 30 y prologadas por el psiquiatra y experto en psicoanálisis Ramón Sarró. Como con el espiritismo, la Segunda República pues, fue un momento favorable a la llegada y a la expansión del psicoanálisis, la psicología analítica en España, alimentada también en parte por médicos, por divulgadores del psicoanálisis, muchos de ellos judíos que se habían exiliado en Barcelona huyendo de la escalada del nazismo y que empezaron también a traducir las obras de Freud, Jung y Adler al castellano. Durante el franquismo, las editoriales latinoamericanas, algunas de ellas también fundadas por exiliados republicanos españoles, por ejemplo en Argentina, también continuaron, ¿no?, con esta labor de traducción de una literatura psicoanalítica que si no, pues no habría pasado la censura del régimen. Tàpies, digamos que tuvo acceso a muchos de estos libros durante su estancia de varios meses en París en 1950, gracias a una beca del Instituto Francés de Barcelona. En París pude leer mucho sobre psicoanálisis, pero también sobre marxismo, y en sus memorias cita la influencia que tuvieron en su pintura muchos conceptos ligados ante todo la psicología analítica de Jung, como por ejemplo la lucha de los opuestos. Tàpies salía con la visión junguiana del inconsciente, que lo define como un fenómeno natural
que contiene todos los aspectos de la naturaleza humana en sus múltiples polaridades, luz y sombra, belleza y fealdad, bien y mal. Tras hablar de esta visión del inconsciente, concluye, y cito, es desde allí, ¿no?, desde esta concepción junguiana del inconsciente, abriendo su profundidad, de donde podían surgir los impulsos tal vez más reales de nuestra alma, las imágenes más auténticas del mundo. El poeta Joan Brossa describió que entre él, Tàpies y Pons también existía una especie de lo que él llama una sincronicidad, que es un concepto que también forma parte del universo junguiano, y describe Brossa que cada vez que se encontraban para compartir sus creaciones, en los inicios de Tao al-Ser, siempre se daban como correspondencias, ¿no?, entre las obras que habían estado creando esa semana, sin que hubieran hablado antes entre ellos. A diferencia de con Freud, también Tàpies conectó con Jung en relación, pues, con sus intereses, con el mundo mágico, esotérico, con el tarot, ¿no?, relacionado con los arquetipos, la filosofía oriental, con tradiciones ancestrales, como el oráculo chino de I Ching, y también por el interés, digamos, por la sexualidad, por las prácticas tántricas. Mediante esta visión, digamos, positiva, creadora del inconsciente y a través, digamos, del universo, sobre todo junguiano, Tàpies logró resignificar esas primeras experiencias visionarias de su primera juventud, ¿no?, que él describía como enferma y que asociaba, hemos visto, a la normalidad. En sus palabras, tantas visiones de mi juventud enfermiza, tantas intuiciones, la emotividad de las imágenes suscitadas por mis impulsos eróticos, tantas iluminaciones automáticas de la mente que tiempo atrás me pudieron parecer como anormalidades y ofuscaciones de mi intelecto. Entonces, ¿no?, una vez leída, digamos, todo este tipo de literatura, todo eso se me confirmó como una lícita, positiva y altamente necesaria actividad del espíritu. Entonces, como conclusión, decir que, bueno, como dijo el propio Joan Brossa después de visitar con el grupo de Awalset a la medium Josefa Tolrà, dijo: no soy creyente, pero creo en lo desconocido. Tàpies, digamos, que también estuvo abierto a acoger, pues eso, cierto grado como de misterio en su vida, de estos primeros relatos espiritistas paternos, a esta clarividencia enfermiza de la juventud y su resignificación positiva, ¿no?, como potencial creativo a través, creo yo, sobre todo de la psicología analítica junguiana. Mediante estas pinceladas, quizá pues un tanto breves, un poco desordenadas, espero haber mostrado que este primer Tàpies, que nos muestra la exposición La imaginación del mundo, también fue fruto, pues, de su contexto, ¿no?, un contexto que podemos llamar visionario, de raíces decimonónicas, que buscó, pues, traspasar los límites de la conciencia, proyectar la experiencia humana mucho más allá de los sentidos. Este contexto invitaba, pues, a explorar otras realidades, a pensar la existencia más allá de los dogmas y a crear desde la intuición. Y gracias por vuestra atención.